aire. El temor enseguida hace que no le adoremos a Él, porque nos quedamos fríos. Y el temor es lo contrario a la fe, ¿verdad? Por eso siempre usted se va a dar cuenta, el temor te paraliza y te deja sin aire. Y muchas veces las cosas se solucionan respirando. Respirando y esperando en el Señor. ¿Amén? Respirando. Usted se va a dar cuenta que cuando respira así profundo, todo el cuerpo empieza a llegarle aire. A esos lugares donde nunca llegó el aire empieza a entrar. Va a sentir un frío. Amén. Y sabe que para estar sano, el cuerpo tiene que estar como oxigenado. ¿Sí? Para que el cuerpo se recupere en las células, tiene que llegarle aire. Si no respiramos, no le llega aire. Si usted hace muchas respiraciones, se va a dar cuenta que su cabeza se empieza a enfriar. Sus pies, la punta de sus pies empiezan a enfriarse, porque le llega aire. Así que respire. Cuando tiene situaciones, respire. No cierre la boca y se queda ahí atorado. Miren, vamos a leer en San Juan. El Señor me mostraba hoy San Juan. ¿Cómo están? ¿Bien? Que el Señor, no les digo el Señor le bendiga porque estamos bendecidos. Amén. Amén. Estamos, San Juan capítulo 18. El Señor me mostraba una fuente, así como una cascada, y en la cascada la caída de una fuente, o sea, la fuente caía y el agua así muy profunda, ¿verdad? Y yo creo que el Señor nos está llamando a entrar en lo más profundo. Y va a depender de usted si quiere entrar o no. Pero el Señor nos está llamando a entrar más y más profundo. Dice San Juan capítulo 18, versículo 36. San Juan 18, 36. Él te está llamando a entrar más profundo. ¿Qué dijo Jesús? Respondiendo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Dígalo, el reino de Cristo no es de este mundo. No es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Vamos en Colosenses. Colosenses capítulo 2. El reino de Cristo no es de este mundo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. ¿Y qué pasó ahí? Él nos libró de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Nos trasladó a su reino. Nos trasladó a su reino. No sé, pero su reino, ¿dónde está si no es de este mundo? ¿En qué planeta está? Mi reino no es de este mundo y Él nos trasladó ahí, estamos ahí. ¿Está ahí usted? No sé, yo todavía no lo encuentro. Él te ha trasladado. Nos trasladó a su reino. Nos ha trasladado. Entonces, pues yo estoy esperando que venga su reino y se baje en mi vida, en la tierra. Mi reino no es de este mundo. No lo es. No lo es. Pero ¿y cómo es entonces?
¿Cómo es? Miren, vamos a leer Hebreos, capítulo 4. Quiero leer primero este pasaje y luego vamos a volver en Colosenses. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice, temamos pues, Hebreos capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Y en los que la oyeron, dice, pero los que hemos oído, creímos, dice, creído, entramos en el reposo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Dice el versículo el versículo 6. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia. Y otra vez dice, determina un día. Y esto es súper, súper, súper importante. Dice, y otra vez determina un día. ¿Cuándo es el día? Hoy. Y otra vez dice, determina un día. ¿Cuándo es el día? Hoy, dice, diciendo pues de tanto tiempo, dice, por medio de David, dice, como se dijo, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcas tu corazón. ¿Cuándo es el día que el Señor habla? Hoy. Amén. Y si oímos su voz, ¿qué pasa? Y obedecemos su voz, ¿qué ocurre? Tengo que leer otra vez. Quiero leer en Colosenses. Vamos a Colosenses otra vez. Dice que ellos oyeron la voz del Señor y no oyeron con fe, entonces no pudieron entrar en su reposo. Pero cuando dice que Él nos habla, primero es hoy. Él no te habla ayer ni no te habla mañana. Él te habla hoy. Y lo segundo es oír con fe y obedecer a esa voz. Por eso dice, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Oye su voz. Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Vuestra vida está escondida en Cristo. El Señor, como les decía, nos llama a algo más profundo. Dice, nuestra vida está escondida en Cristo. Está escondida. Todo lo que nosotros conocemos, o todo lo que usted conoce de mí, de ayer, eso ya no existe. Ya no existe. Miren, deja ahí en Colosenses que vamos a volver. Vamos en Corintios. Quiero ver si puedo transmitir esto. Corintios capítulo 2. Mi reino no es de este mundo. Creo que no. Capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5. Tenga ahí su dedo en Colosenses, vamos a volver a Colosenses. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. 2 Corintios 5, 15.
Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, de manera que nosotros de aquí en adelante, de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie, diga a nadie, a nadie, a nadie, grítese en su corazón, a nadie, a nadie. No, pero yo le conozco súper bien, yo sé todo lo que hace, lo que dice, yo le conozco, a ese ya le marqué ya. A nadie. No, pero yo sé, ¿cómo que no le conozco? Yo le conozco a él. A nadie. A nadie. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? No le conocemos a nadie. Dice, a nadie conocemos más según la carne. Según la carne. Dice, y aun si a Cristo, imagínense, y aun si a Cristo, si a Jesucristo le conocimos en la carne, le vimos caminar, hacer milagros, ¿qué dice? Dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. Porque Cristo se presenta de muchas maneras. Amén. Cristo se puede representar de muchas maneras en tu vida. Él no es solo, no se te va a presentar solo como Hollywood te presenta, ¿verdad? De barba, de ojos celeste y toda esa historia, ¿verdad? Él se te va a presentar de muchas maneras. Amén. Vamos a Colosenses otra vez. Es que a veces me lío. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer otra vez este pasaje. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Hay un reino que es de este mundo, que es el reino de la carne, ¿sí? El reino de las tinieblas, ¿sí? El reino de la carne. Hay dos maneras de movernos en este mundo. Hay dos maneras de movernos en este mundo. O en la tierra. Hay dos maneras. Una es oyendo la voz del Señor, obedeciendo, y la otra es mediante la carne. No existe otra. Le doy las buenas nuevas. No existe otra. O lo hemos hecho en la carne, o lo hemos hecho en el espíritu. Dice segunda de Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo. Aquí a mí me impresiona Pablo lo que dice. Él ya da por hecho que no viven en el mundo. Dice, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo. Él está hablando y le está diciendo, ustedes ya no viven en el mundo. Ya no viven. Dice, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos. Dice, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. Dice el versículo 22, en conformidad de mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? No tienen. ¿Por qué? ¿Qué dice más abajo? Nuestra vida está escondida en Cristo. Por eso le decía hace rato, todo lo que usted conoce de mí, todo lo que conoce de mí, ya no existe. Es una imagen que usted creó en su mente. ¿Por qué? ¿Qué dice? Mi vida está escondida en Cristo. El versículo, capítulo 3, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Qué decían Hebreos? ¿Cuándo oímos la voz del Señor? ¿Cuándo oímos su voz?
hoy. No, Lucio, pero Dios me habló hace un año y yo sigo haciendo eso que hace un año me habló. No, formaste una imagen. Formaste una imagen de lo que Dios te habló. En ese momento Él te habló, en ese día. Pero Él te va a hablar hoy. Y hoy se va a manifestar tu vida. Si sigues viviendo por una imagen de hace 10 años, eso es la carne. ¿Cómo se mueve la carne? ¿Qué hace la carne? Volvamos a Génesis. ¿Por temor? ¿Por la emoción? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo el hombre se empezó a mover después de salir del reino? Por su razón. A ver, ¿de qué árbol comió? Cuando salió del reino. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Cómo se mueve la carne? La carne se mueve juzgando entre el bien y el mal. Entre lo que yo creo que está bien y lo que yo creo que está mal. No. Si hace un año te habló para ese momento. Al menos que Él te haya dicho, esto va a ocurrir dentro de 10 años. Pero vive el hoy. Porque si no vives el hoy, sales de eso que Él te prometió. Si no vives el hoy, sales de lo que Él te prometió. Porque va a llegar el momento que Él te prometió algo, dentro de 10 años va a llegar y no viviste el hoy y te lo vas a perder. Porque en el hoy Él te dijo algo hace 10 años, pero Él a lo mejor te estaba probando y te dijo, no, va a ser de esta manera. Y aparte cuando Él habla muy diferente a nuestro lenguaje. Cuando Él te dice te voy a bendecir, nosotros pensamos en un coche, en una casa, una familia, el perro, ¿verdad? Pensamos en todas las cosas materiales. Y Él te dice yo te voy a bendecir, permanece en mí. Y nosotros empezamos a buscar ciertas cosas por no vivir el hoy. Empezamos a juzgar, ¿qué será lo que el Señor me va a dar? Cuando el hombre se apartó del Señor, empezó a vivir por su mente, por su razón. Empezó a decir, eso está bien, esto está mal. Entonces formó una imagen de eso. Y empezó a vivir por las imágenes. Empezó a vivir por lo que tiene en la mente. Por eso es que, ¿qué decía Pablo? A nadie conocemos más. Porque todo lo que nosotros conocemos de la persona ya no existe, porque nuestra vida está escondida en Él. Y nuestra vida no se manifiesta ayer, se manifiesta hoy con Él. Lo que ayer se manifestó y tú lo viste, formaste una imagen. Y vas a empezar a juzgar la vida de esta persona por esa imagen. Porque su vida está escondida en Cristo y se va a manifestar hoy. Se manifiesta hoy. Por eso decía Jesús, mi reino no es de este mundo. El mundo vive por las imágenes y juzga, come de ese árbol del bien y del mal y juzga, esto está bien, esto está mal. Por eso decía Pablo, ¿por qué se someten otra vez a los rudimentos? Dice, tales cosas tienen verdadero culto, dice. De humildad, cuando uno hace cosas buenas por las imágenes que tiene, por lo que cree que es correcto, y juzga, y está haciendo el bien, uno le ve y hace bien las cosas. Pero ¿qué decía? No tiene nada
No pueden hacer nada en contra de la carne porque se está moviendo en la carne. ¿Qué dice Pablo? Lea conmigo. Parece que le estoy hablando en chino. Lea, miren, en el versículo 23, capítulo 2, 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Esa persona está haciendo bien, se está esforzando. Dice, en culto voluntario, en humildad, en duro trato al cuerpo, pero dice, no tienen valor alguno contra, dice, los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en la carne. Colosenses 2:23. Colosenses 2:23. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Mi reino no se mueve como el mundo se mueve. El mundo se mueve por las imágenes. Y juzga las imágenes, juzga las situaciones, juzga a las personas. Y se mueve y toma decisiones de acuerdo a ese juicio. Esto está bien, esto está mal. ¿Qué pasó en el Edén? Vio el hombre ese árbol, que era bueno, dice, y lo comió y empezó a vivir una vida. Lo primero, ¿se acuerdan lo primero que hizo? ¿Qué hizo el hombre cuando cayó? ¿Qué hizo? ¿Qué? No, algo hizo antes. Estaba desnudo. ¡Wow! Estoy desnudo. Esto está mal. Me tengo que vestir. ¿Qué hizo lo primero? Juzgó entre el bien y el mal, porque comió el árbol del bien y el mal. Entonces, ¡wow! Estoy desnudo. Venga la ropa. Y ahí entró el temor. Estoy desnudo. ¡Wow! Me van a ver. Y el temor entró ahí. El reino de Cristo no se mueve de esa manera. Se mueve oyendo su voz hoy y obedeciendo su voz hoy. No sé, pero yo quiero que me hable ya lo que mañana voy a vivir. Yo quiero que me diga ya lo que mañana voy a hacer. Si no aprendes a oír hoy su voz, ¿te va a hablar lo que te va a dar dentro de 10 años? Si no aprendemos a oír hoy su voz, nos va a dar algo y nos va a decir, dentro de tanto tú vas a tener esto, te va a decir eso. Es como darle a un niño de 5 años un 100,000. ¿Para qué? Va a agarrar y va a hacer avioncito. Es lo mismo, no te va a hablar. Y la gente dice, no, el Señor me reveló, y no está en él, y no oye su voz. Y lee esto, y juzga, e interpreta mentalmente, y crea todo lo que estamos viviendo. ¿Cuándo es el fin del mundo para nosotros? ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo es el fin de tu mundo? ¿Cuándo es el fin de tu mundo? ¿Cómo? Cuando entramos en Él, mueres a tu mundo. Es el fin del mundo. El mundo ya no existe más. Las cosas viejas han pasado. Todo es hecho nuevo. No, Lucio, pero yo veo todas las cosas que están desastre. Estás juzgando. Sigues viviendo como vive el mundo. No, Lucio, pero todo se va a caer el meteorito y ya viene. Estás juzgando. Sigues viviendo y sigues juzgando como el mundo juzga. Pero ¿cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo es el fin de tu mundo? Cuando decides entrar en él y decides vivir en él. Y todo lo otro ha pasado. Y tú vives todos los días, te despiertas y tu vida está escondida en él. Y Cristo tiene que manifestarse hoy en ti. Tiene que manifestarse y mañana Cristo se tiene que manifestar en ti. Porque tu vida está escondida. Ya el mundo se acabó. Se acabó el mundo. Otra cosa es, quiero que la tierra se destruya. La tierra no se va a destruir. Lea Apocalipsis. Vengo para destruir a los que destruyen la tierra. Él no quiere destruir la tierra. Él quiere que el mundo se acabe, que ese mundo que estaba perdido se acabe y todos entren a Cristo. Para eso Él envió a su Hijo. Y cuando interpretan esto, lo leen en la mente.
y se crean millones de cosas en la mente, hasta todo lo que usted quiera. ¿Cuándo es el fin de tu mundo? Cuando decides entrar en él y dejas de juzgar y dejas de ver a la gente como tú crees que le tienes que ver. No, esta persona hizo mal. Esta persona se equivocó. ¿Qué estás haciendo? Estás viviendo en el mundo, porque el mundo se mueve por la carne, y la carne juzga, la carne ve imágenes. Pero que decía, a nadie ya conoces. ¿Por qué? ¿Por qué a nadie ya conoces? ¿Por qué? Porque cada día tiene que manifestar esa persona lo que es. Entonces tú no puedes conocerla a nadie, porque hoy tú tienes que estar enfrente a esa persona y él tiene que manifestar y tú dices, wow, está manifestando lo que Cristo es. Pero si yo hoy estoy con Marcelo y mañana me voy, yo ya no sé quién él es. No sé qué está haciendo, no sé si está manifestando o no. Pero la imagen que yo tengo de él ya no es. Ya no existe. Piense en todas las personas que usted le conoce y dice, tiene una mala imagen de esa persona. ¿Por qué usted piensa ahora, en este mismo momento, por qué usted piensa que esa persona sigue siendo como la imagen que usted tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso esa persona ahora mismo no puede estar manifestando a Cristo en su vida? ¿Ah? ¿Acaso esa persona ahora mismo no será que está manifestando a Cristo y yo estoy viéndole a otra persona, a esa imagen errónea? Mi reino no es de este mundo. Por eso le decía, el Señor quiere que entremos en otro nivel. Por eso en Él ya no hay condenación. La condenación solamente existe cuando estamos en el mundo. Porque ahí hay imágenes y ahí hay una vida que se formó. Esa persona que a lo mejor ya partió, nosotros le conocimos aquí en la tierra y pensamos que sigue siendo esa persona. Ya no le conocemos a esa persona. Es otra. No, Lucio, no puede ser que ahora sea bueno, si siempre fue malo. Ya no le conocemos. Es completamente diferente porque está en Cristo. Está sumergida en Cristo. Está completamente sumergida en Cristo. Y nosotros a lo mejor si hacemos, juzgamos esa imagen que se formó en nuestra mente de esa persona. ¿Entienden? Esa persona partió, pero en nuestra vida, todo lo que nosotros le vimos hacer, creamos una imagen de esa persona, buena o mala, como sea, pero la creamos. Y pensamos, seguimos creyendo que es así, que sigue siendo así. ¿Estás seguro? ¿No será que ya está sumergido en Cristo? Y es otra persona. Y ya no le conocemos. ¿Cuándo le vamos a conocer a esa persona? ¿Cuándo le vamos a conocer a esa persona? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy. Hoy le vamos a conocer. ¿Cuándo le vamos a conocer? ¿Por qué hoy? A ver. Todos respondimos muy fácil, ¿eh? ¿Por qué hoy le vamos a conocer? No sé. ¿Y si no estoy en él? ¿Le voy a conocer? Voy a seguir conociendo la imagen. Voy a seguir conociendo esa imagen que formé de esa persona. Por la vida que tuvo, sea mala, sea buena, yo formé esa imagen en mi vida, yo la formé. Y yo creo que sigue siendo eso. Pero si yo entro en él, y estoy en él, y vivo hoy en él, puede que se me revele cómo es esa persona.
Amén. Y tú lo has dicho, el Señor te muestra. Tú no juzgas la imagen, tú dejas que el Señor te hable, tú dejas que el Señor te muestre, tú dejas que el Señor sea en ti. Tú dejas que Cristo se manifieste en ti y tú estás en paz y no miras esa imagen. Y dejas que el Señor te muestre lo que es esa persona, si es que es necesario. Amén. 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 Lo que estás hablando, eso ya son dones que el Señor da, que el Espíritu da, y que no es para todos, ¿sí? No es para todos, ¿sí? No es para todos. No todos van a tener ese don de ver más allá. Es solamente el Señor da, el Espíritu da, y para el que quiera pelear por eso. Obviamente para pelear por eso uno tiene que vivir en el hoy, tiene que humillarse, tiene que limpiar su corazón para que el Señor pueda mostrarte cosas. Amén. Pero la partida de todo esto es lo que hemos hablado aquí, es vivir hoy. Si no entras primero en el hoy, lo otro no llegará nunca. No llegará. Si todavía sigues juzgando en el mundo, tu situación, las situaciones de afuera, todo lo que hay afuera, no llegará. Es el tiempo. Yo les animo a que agarren esto y lean. Léanlo. Léanlo. Esto, ¿saben qué hace? Hay algo que nos conecta con el reino. Pero léalo y dígale, Señor, háblame tú. Sáquese todas las prédicas que tienen, aún mis prédicas, y dígale, Señor, háblame tú. Yo quiero que tú me reveles. Y esto te va a reconectar al cielo. Va a empezar a reconectarte, va a empezar a centrarte. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A ver si tengo tiempo. Para cambiarnos, para reconectarnos al cielo. Eso es lo que hablábamos el domingo. Nadie puede cambiar nada. Yo no puedo cambiar mi vida, ni puedo cambiar la vida de los demás. Lo que sí podemos hacer es vivir en Él y dejar que Él se manifieste todos los días. Ese justamente ha sido nuestro error, querer cambiar nuestra vida. Ese es nuestro error. No podemos cambiar, yo no me puedo cambiar. Y yo no le puedo cambiar a usted, pero aún algún consejo le puedo dar. Mal que bien, ¿verdad? Pero la única manera que usted sea pleno es, miren, ahí en Colosenses. En Colosenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo, Colosenses 2, versículo 9. Esto parece muy fácil ya. Parece muy fácil el Evangelio, ¿verdad? Dice, porque en Él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El versículo 10, y vosotros estáis completos cuando vives tu mundo, cuando peleas, como decía Pablo, cuando estás tratando, ¿verdad? Dice el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario, de humildad. Yo quiero esforzarme, quiero cambiar, quiero ser mejor. No, ¿qué dice? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos, ¿cuándo? Cuando estamos en Él. ¿Y cómo estamos en Él? No, hay algo. ¿Cómo estamos en Él? ¿Cómo estamos en Él? ¿Qué dice ahí Colosenses capítulo 3, Capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo estamos en Él?
estamos escondidos en Él. ¿Quién se tiene que manifestar? ¿Yo o Él? Cristo. ¿Quién se tiene que... ¿Para qué voy a cambiarme si yo no me tengo que manifestar? ¿Quién se tiene que manifestar en mi vida? Cristo. No sé, pero yo quiero cambiar, quiero ser mejor. No, tú lo que tienes es que esconderte en Él. Y desaparecer del mundo. Dejar de juzgar. Y esconderte en Él. Y dejar que Él se manifieste. Cada día que Él se manifieste. Cada día Él te muestre. Cada día Él te hable. Estás escondido en Él. Nadie te conoce más. Nadie te conoce más. Y cuando venga alguien y te diga, tú eres tal cosa, hiciste tal cosa, usted dirá, ¿de quién estás hablando? Ni yo ya le conozco a ese. Porque mi vida está escondida en Él. ¿Para qué voy a cambiar algo que se va a esconder? No necesito cambiar, necesito esconderme en Él y dejar que Él sea en mí, dejar que Él se manifieste, dejar que su amor se manifieste, dejar que su bondad se manifieste. Esa es la clave y ahí termina el mundo. Ahí es el fin del mundo. Cuando te escondes en Él, dice, mi reino no es de este mundo. Entras a su reino, sales del reino de este mundo y dejas de juzgar. Dejas de ver las imágenes.